Mira que yo no soy persona de tener miedo cuando veo a los espíritus y esas cosas. Pero aquel día sí que me asusté, pero de verdad, de verdad, de verdad. Muy buenas tengan todos, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tadeo y esta es mi vida mágica. Durante los próximos minutos estaré tratando de poner una chispa de magia en tu vida. No te vayas, que este programa es para ti. Hola, muy buenas. Pues aquí estamos otra vez para contarles una nueva historia de mis historias mágicas. Ante todo, les doy la bienvenida a mi canal. Los que no me conocen, mi nombre es Tadeo. Y bueno, pues si no te has suscrito y te interesan los temas paranormales y las historias mágicas, pues este es tu lugar, así que suscríbete. Quiero agradecer ante todo a todas las personas que me han dejado sus comentarios, a todas las personas que se han suscrito al canal. Y pues nada, estoy muy contento de ver cómo está creciendo la página. Y hoy, bueno, pues hoy les traigo una de esas historias más mágicas de mi vida. Es una historia que me ha hecho pensar mucho, meditar mucho sobre lo que ocurrió. Y bueno, pues les voy a contar. Ya saben que, bueno, los que me conocen saben que soy de Cuba. Ahí en Cuba es bastante común la presencia de huracanes, tormentas tropicales, ciclones. Y es un fenómeno muy impactante cuando pasa un huracán por el país, porque todo se paraliza, absolutamente todo se paraliza, todo se pone en función de este fenómeno atmosférico. Y cuando pasa el huracán por una ciudad, la ciudad queda muy destruida. Y este recuerdo que quiero contarles tiene que ver con eso, tiene que ver con el paso de un huracán, o al menos la historia comienza así. Pasó un huracán, todo se quedó muy destruido, la ciudad y todo. Y yo recuerdo que por aquella época, a mí siempre me gustaba mucho correr. Yo siempre he corrido y en Trinidad me gustaba mucho ir corriendo hasta la playa. Teníamos una playa a 4 kilómetros, la playa de La Boca, teníamos la playa Ancón a 12 kilómetros. Y a mí me gustaba mucho ir corriendo a la playa, o también me gustaba correr hasta el río, que lo tenía a unos 4 o 5 kilómetros. Y recuerdo que ese día era de tarde o así, no sé, sobre las 3, 4 de la tarde, después que había almorzado y tal, pues decidí ir al río. Era un poco peligroso porque cuando pasa un huracán, las aguas de los ríos bajan muy sucias y muy turbias, muy turbulentas, entonces uno no se puede bañar en el río. Y yo sabía que no me podía bañar, pero no sé qué pasó esa tarde que, no sé, estaba demasiado aburrido en casa, no sé, me dio por ir al río. Y me fui para el río, me fui corriendo para allá y cuando llegué al río, bueno, efectivamente, habían allí árboles enormes encima de la cascada, que es un lugar que se llama Javira. La gente que es de Trinidad lo sabrá y bueno, muchos turistas lo conocerán también porque allí va mucha gente a la cascada de Javira. Pero aquel día estaba, bueno, el bosque estaba todo muy destruido, con árboles en el suelo, bueno, una situación... a la imagen, la vista era muy dantesca porque estaba todo muy destruido el monte, no solo allí en la cascada, sino a lo largo de todo el camino iba contemplando la destrucción que había dejado el huracán. Y cuando llegué allí a la famosa piscina de agua natural que hay allí en Javira, habían troncos de árboles encima del agua, el agua estaba muy oscura, bajaba muy turbia, y hay como unas rocas allí al lado de esta piscina de agua natural, y yo me senté, me puse ahí en posición de flor de loto y me puse a meditar. Entré en un estado de meditación
y que era lo que se podía hacer allí, porque allí realmente no se podía hacer otra cosa, no te podías bañar, no podías hacer nada, simplemente estaba solo, allí no había nadie, estaba completamente solo, y me siento en posición de meditación y empiezo a meditar. Y en medio de ese estado de quietud de la mente, me ocurrió una de las cosas más locas y más mágicas que me ha pasado en la vida, y es que detrás de mí, a unos 10 metros, 8 o 10 metros, vi a un ser. Pero ese ser que vi no era un ser humano, no era un ser humano, era un ser de naturaleza no humana, era un ser muy desagradable a la vista, o sea, no era estas hadas o estos duendes hermosos, no, era un ser muy repelente, muy feo. Lo interesante, y en esto quiero remarcar, porque creo que aquí está la enseñanza de este vídeo, y es que cuando uno está en esos estados alterados de conciencia, uno puede mirar 360 grados. O sea, si tú en posición normal solo puedes mirar al frente, cuando estás en esos estados de meditación, tú tienes un control de todo el espacio. Puedes mirar incluso tu espalda. Por eso cuando ese ser se puso detrás de mí y me habló, yo lo pude ver. Entonces el ser me dijo, y claro, esto no me lo dijo con voz, me lo dijo de manera telepática. Yo lo sentí, lo que me estaba diciendo en mi mente, y me dijo ese ser: no me mires porque te vas a asustar. Y entonces cuando él me dice eso es cuando yo lo miro, un instante lo miro. Efectivamente era un ser muy repelente, muy feo. Era un ser que te dabas cuenta a la vista que no era un ser humano. Y entonces en ese momento, todo pasó muy rápido. Hay un primer instante en que yo digo, no me voy a asustar, no me voy a asustar. Voy a intentar mantener la compostura, incluso si puedo hablar con el ser, pues bien. Eso fue un segundo, pero luego rompí la visión, porque intenté verlo con los ojos físicos. Entonces cuando ya me volteo y trato de verlo con los ojos físicos, ya no lo vi. Y no lo vi precisamente porque ese ser no estaba en la dimensión física. Ese ser estaba en la dimensión astral, y fui yo quien en estado de meditación pasé a su dimensión. O sea, no fue que él vino a mi mundo, fui yo quien entré en el suyo. Y por eso él se pudo poner en contacto conmigo y me habló. Pero al yo intentar girarme, esa reacción que tiene el ser humano de intentar verlo todo con los ojos físicos, ya ahí mismo rompí la visión y no lo vi más. Entonces de repente me vi solo en aquel lugar, muy asustado porque me produjo un susto bastante grande. Y entonces, a pesar de que yo decía, no me voy a asustar, pues empecé a sentir un miedo, empecé a entrar como en pánico y dije, me voy de aquí. Y me fui corriendo. Pero en medio de ese miedo, de ese pánico, me sentí como en un laberinto. O sea, no podía irme de allí. Corría, y aunque yo el camino de regreso a casa me lo conocía bastante bien, fue como si no pudiera salir de allí, del bosque. Claro, me costaba mucho más trabajo orientarme porque estaba todo mucho más roto, los árboles, todo. Y me di cuenta que había vuelto al mismo punto. O sea, corría y de repente me vi en el mismo punto. Y fue una cosa como muy extraña porque dices, ay, qué raro, ¿no? Que estás corriendo como un laberinto. Y llevo aquí casi como 45 minutos corriendo y yo estoy intentando irme para mi casa y de repente paso por el mismo punto. O sea, ¿cómo es posible que he regresado al mismo punto? ¿Cómo es posible que esté corriendo en círculos? Bueno, pues me pasó. No podía salir de allí, no podía escapar de aquel lugar. Hasta que después de mucho... Y claro, mientras más yo corría, más me asustaba, más miedo me daba al ver que no encontraba el camino de regreso. Y bueno, nada, hasta que por fin conseguí encontrar el camino de regreso, conseguí salir de allí y conseguí regresar a mi casa. Pero bueno, siempre me ha quedado ese recuerdo en la cabeza, esa imagen, que fue nada de un instante, vi ese ser un instante y no he dejado de preguntarme quién era, qué hacía allí. En Cuba se hablan de los guijes, de ciertos seres de la naturaleza. Yo realmente no podría decir, por las descripciones que me han dado de los guijes, aquello no era un guije. No sabría decir qué cosa era. Solo sé que el recuerdo que tengo de lo que vi no era un ser humano. No era un ser humano. Cuando cuento esta historia, hay personas que me preguntan: oye, Tadeo, hermano, ven acá, y ¿cómo tú sabes que no era un ser humano? Oye, Tadeo, ven acá, hermano mío, ¿cómo tú sabes que no era un ser humano? Porque lo digo yo, porque esto... No, a ver. Ese ser lo vi muy poquito tiempo.
Lo vi muy poquito tiempo. Enseguida cuando intenté, que él me habló, que intenté virar la cabeza, ya rompí la visión y ya no lo vi más. Por tanto, fueron segundos lo que lo vi. Pero con los pocos segundos que lo vi fue suficiente para darme cuenta de que no era un ser humano. Era un ser humanoide, pero no era un ser humano. Porque cuando ves que es un ser humano te das cuenta, pero por lo que tenía en la cara, por todo, por la estatura, por todas las cosas, pues enseguida me di cuenta que no era un ser humano. Incluso él no quería que yo lo viera. Lo que sí tengo que decir es que no era un ser que venía a hacerme ningún tipo de daño, por el contrario. Él no, simplemente a lo mejor hubiese querido hablar conmigo sin que yo lo mirara, pero bueno, eso era imposible porque en cuanto me habló, ya yo atiné a intentar mirarlo. Y entonces ahí me asusté mucho y me fui corriendo. ¿Qué hacía allí? No lo sé. Sé por experiencia que en esos planos, en los planos superiores al plano físico, en esos planos menos densos, hay muchas entidades, hay animales extraños, hay seres que pertenecen a la cadena del ser humano, que son seres que no son humanos como nosotros, que hay cíclopes, o sea, seres de un solo ojo. O sea, hay una serie de entidades, de seres que existieron en el plano físico alguna vez, pero que la misma evolución le fue pasando por encima porque no fueron proyectos que no quedaron bien y que desaparecieron, pero que todavía muchos de esos seres siguen existiendo en los planos suprafísicos. Y bueno, yo he tenido la experiencia de haberme encontrado una vez con un cíclope, que esa es otra historia que voy a contar en algún momento. Pero bueno, de momento, esta historia de Javira, de aquella cascada de agua natural, de aquel ser que no era un ser de naturaleza humana que me encontré en aquel lugar y que bueno, me ha dejado el recuerdo para toda la vida, bueno pues esta historia ya concluye aquí. Espero que les haya gustado y nada, agradezco muchísimo la atención que me prestan. Es un placer para mí contarles mis historias mágicas y bueno, poderlas poner en vuestras manos pues es un placer inmenso. Así que si los están disfrutando, pues yo estoy encantado de la vida. Así que me despido con un fuerte abrazo y un beso. Hasta la próxima. ¿Verdad que hay gente aquí que se asusta por cualquier cosa? Y soy yo así, mira, me cojo una piedra y se la meto por la cabeza al bicho ese. Pues si no hay bicho que me meta miedo a mí en el río. Hola, Tadeo, ¿qué es mi vida mágica? Tadeo, ¿qué es mi vida mágica? Tadeo, ¿qué es mi vida mágica? What is my magical life? Tadeo, ¿qué es mi vida mágica? Mi vida mágica eres tú.